Amén. Muy buenas noches. Amén. Muy buenas noches a todos, ¿no? Hoy le tocaba a mi marido, pero todavía está trabajando, así que tenía que salir corriendo. Así que, bueno, a ver qué sale. A ver, ¿no? Bueno, yo estaba viendo, ¿no? La palabra cuando nos dice, ¿no? El Señor Jesús que la palabra nos va a guiar para poder hablar, ¿no? Para poder hacer saber a otros, ¿no? Y viendo, ¿no? Que la palabra nos guía, nos conduce, nos enseña, nos pastorea para poder alcanzar el propósito que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Y veía, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Amén. Pero hay que dejarnos guiar para poder llegar a ser hijos. Y guiar es que Él nos muestra el camino, nos enseña por dónde tenemos que caminar, la palabra, para poder llegar a ser esos hijos, ¿no? De Dios. Y en Juan 16:13 dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, ese Espíritu que nos guía, ¿no? Dice, nos va a guiar a toda la verdad. Dice: la suma de su palabra es la verdad. Toda la palabra que aprendemos, ¿no? Es verdad. Pero el Espíritu nos va a guiar a esa verdad. El Espíritu nos va a enseñar, ¿no? ¿Cuál es esa verdad? El Espíritu es lo que nos va a conducir, ¿no? A esa verdad. Y dice: no, porque no habla por su propia cuenta, por su propia opinión, sino que habla todo lo que oye, todo lo que escuche, lo que percibe el oído, todo lo que entendemos, lo que nos está enseñando. Eso vamos a hablar y hacer saber a otros, ¿no? Vamos a enseñar, a guiarlos. Y veía también cuando el Señor Jesús, ¿no? le guiaba a la multitud cuando él ve, dice, cuando él sale de la barca, ¿no? Cuando él salió, dice Jesús, vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellos, ¿no? Porque dice, eran como ovejas que no tenían pastor, no tenían quien les guiaba, ¿no? No tenían quien les enseñaba ese camino, no tenían quien les mostraba ese camino. Y dice, comenzó a enseñarles muchas cosas el Jesús, ¿no? O sea que tenemos que ser enseñados para que conocemos esa verdad, ¿no? Para que el Espíritu nos guíe, tenemos que ser enseñados, dejarnos enseñar para oír, dice, sino que hablará todo lo que oye, ¿no? Y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Entonces, necesitamos que alguien nos guíe, ¿no? Y la palabra, guiar en el original es mostrar el camino, enseñar, pastorear, conducir, ¿no? Entonces la palabra nos muestra ese camino donde tenemos que andar, nos conduce a donde tenemos que ir. Entonces aquí Jesús los estaba mostrando ese camino que tenían que seguir. Pero muchos de ellos no siguieron, se quedaron ahí en esa gran multitud nomás. Y no seamos así, ¿no? Sino que no nos quedemos, sino avancemos. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios para poder alcanzar el propósito de Dios. Amén. Porque cuando oímos es que entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Pero oír inteligentemente, porque puedo oír y después me olvido también. Y muchas veces hacemos así, oímos en el momento, pero después no seguimos buscando y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de qué nos habló. Y si no, pregunta a la pastora, ¿de qué hablé el domingo? Y dice, a ver, no sé, ¿de qué hablé? No, nos olvidamos de lo que estamos escuchando. Pero si buscamos, estamos siempre presentes, porque lo que nuestro espíritu escucha siempre está ahí guardado a nosotros, nuestra alma, es lo que muchas veces nos hace olvidar, o es diríamos que es perezoso en buscar la palabra, en inquirir, en escudriñar la palabra, y no pero si hacemos el Espíritu mismo, nos va a dar a entender lo que nos está hablando. ¿Vale? Y en Proverbios 6:22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Amén. Te guiarán. Este Espíritu de verdad te va a guiar cuando andes, cuando duermas, te guardará, hablará contigo cuando despiertas, siempre va a estar presente. El 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y enseñanza, y la enseñanza es luz y camino de vida, las represiones que te instruyen. Amén. Amén. Entonces ahí cuando nos dejamos guiar, nos da esa claridad, ¿no? Se enciende nuestra lámpara, esa luz nos instruye en la palabra, en ese camino, ¿no? Nos muestra, nos conduce en ese camino. El Señor Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, dice, al Padre sino por mí. Nadie es conducido por mí, es guiado por mí. Si no me
no me reconocen a mí, no van a llegar al Padre, ¿no? Decía, ¿no? Sí. Y él decía también que él es la luz del mundo. Entonces nosotros también seamos esa luz para el mundo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No. El que se deja conducir no va a andar más en tiniebla, y tiniebla es andar en ignorancia, desconociendo la palabra, desconociendo la verdad. Ya no va a andar, pero hay que seguirle, hay que dejarnos conducir por esa luz. Dice, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor Jesús siempre nos está guiando a que veamos esa luz, esa claridad, que se abra nuestra mente para entender lo que nos quiere decir y así poder llevar a otros la palabra con entendimiento, para que nadie se pueda perder, para que nadie pueda estar ahí, como decía, que estaban ahí como ovejas que no tenían pastor, que no tenían quien los guía. Y muchas veces por no dejarnos guiar andamos así, como si no tuviéramos quien nos guía, perdidos como las ovejas que no tienen pastor. No hay quien los direccione, quien los guía, porque el Señor Jesús también decía que Él sabía a dónde va y de dónde viene y a dónde va, pero ustedes no saben. Y tenemos que saberlo, de dónde viene y de dónde va. Porque si no nos dejamos guiar, no sabemos ni a dónde va ni dónde viene. No. Porque Él decía, ¿no?, que su testimonio era verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces poder saber a dónde ir, ¿no? Y dice también en el Salmos 43:3, dice la palabra: dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dice, tu luz y tu verdad me guiarán, me guíen y me lleven a tu santo monte, a tu monte santo, a ese monte donde está, ¿no?, dice la congregación de los primogénitos, ¿no?, a esa, dice, ciudad de Dios vivo, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Para hacernos perfectos nos va a guiar esa luz y la verdad, y nos va a llevar, nos conduce a ese santo monte. Amén. Porque si no nos dejamos guiar, muchas veces el enemigo nos entorpece poder ser guiados y poder alcanzar, ¿no?, esa verdad, poder ver la luz. No podemos ver si no nos dejamos guiar, si no lo vemos, si no vemos esa luz que nos guía, no vemos la palabra de verdad, y muchas veces incluso hasta nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque no entendemos, creemos todo lo que se nos dice, no discernimos si es verdad lo que nos están diciendo o es
o te están engañando. Por eso decía el apóstol Pablo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, llevados al error. Y muchas veces por dejarnos llevar, por no crecer, madurar en la palabra, nos quedamos como niños engañados al error, llevados al error. No. Pero hay que dejarnos guiar por esta luz y esta verdad. Porque si no nos dejamos, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No. Cegó. Si no nos dejamos guiar, nos ciega el entendimiento para no entender y no nos resplandezca esa luz, no nos resplandezca esa verdad, la palabra, ¿no? Señor Jesús decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, no caerán ambos al hoyo. No se caerán ambos, porque un ciego a otro ciego no puede guiar, porque está cegado su entendimiento, no hay luz en él, y un ciego no puede ser guiado por otro ciego. Un ciego tiene que ser guiado por uno que tiene esa luz para que sus ojos sean abiertos, para que pueda ver y mañana también pueda estar guiando a otros ciegos, llevando a esa luz, dando esa luz del Evangelio que pueda resplandecer. Pero si no nos dejamos guiar, va a estar cegado nuestro entendimiento. Dice en Isaías 42:16, nos dice la palabra. Dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las sé. Estas cosas les haré y no las desampararé. El Señor dice, no les voy a desamparar, les voy a guiar por un camino que no sabían. Porque cuando estamos cegados, no vemos el camino de Dios, no vemos la verdad, no vemos esa luz. Pero el Señor dice, yo les voy a hacer ver, les voy a hacer andar. Voy a cambiar esa tiniebla por luz. El camino ya no va a ser, no te va a estorbar nada, sino va a ser llano, fácil para que puedas caminar. Y Él no nos va a desamparar, no te va a dejar ahí tirado en medio del camino. Siempre nos va a guiar, siempre está con nosotros, siempre enseñándonos, mostrándonos el camino. Nosotros es lo que nos alejamos de Él hay veces y caemos, estamos en tinieblas, cegado nuestro entendimiento. Pero el Señor dice que yo te voy a hacer fácil el camino, te voy a guiar para que puedas andar libre de todo. Hay que quitarnos toda
lo que no nos deja caminar libremente, porque muchas veces andamos con muchas cargas en nuestra vida y pesado, y no podemos caminar, no podemos avanzar en el camino de Dios. Dice en el Salmos 23:3, en la BLS, en la BLS que está aquí, mira, esa. Ay. Sí, eso es. Dice, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Amén. O sea que puedo cruzar lugares peligrosos, escambrosos, decía que él iba a allanar, ¿no? Y no tener miedo de nada, porque muchas veces el temor es lo que nos paraliza también, como decía la pastora, ¿no? Como las cabras que nos quedamos paralizados por cualquier circunstancia y no nos deja avanzar. Pero dice no tener nada, porque tú eres mi pastor. No, siempre está Él a nuestro lado, guiándonos por ese buen camino. Y Él nos da esa confianza, nos llena de esa confianza, que hay un camino, que hay alguien quien te está guiando. Entonces podemos estar andando por lugares, ¿no? Muy peligrosos, pero confiados que nada nos va a pasar. Amén. Tener esa confianza en la palabra, que reconocer quién nos está guiando, porque Él dice nos va a guiar por el mejor camino. En Isaías 49:10 dice, en la Reina Valera, creo que era, sí, dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. El que tiene misericordia de ellos. ¿Quién es lo que tiene misericordia de nosotros? Dios nos va a guiar y nos va a conducir, ¿no?, a ese manantial de agua. Dice, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. En nuestro interior tiene que ser saciado para que pueda correr esa palabra, para que pueda correr esa agua y poder conducir también a otros a la verdad. Amén. Y por último dice en Isaías 58:11, nos dice que Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca falten. Que la palabra nunca nos falte, estamos siempre saciados,
dice regados como un huerto. El Señor nos ve como huerto regado, ¿no? Pero que esas aguas nunca falten, ¿no? Que nuestra alma esté saciado para que pueda ser guiado, para que pueda conocer esa verdad, que esa luz pueda ser resplandecido en nosotros y así poder enseñar a otros, ¿no? Poder guiar a otros, porque primero nosotros hay que ser guiados por la palabra para yo enseñar a otro. Porque si yo mismo no soy guiado, ¿cómo guío al otro? Pues seré como el ciego guiando a otro ciego, ¿no? Y al final caemos los dos. Y no hay veces dos nomás, van detrás, hay veces van otros, ¿no? Van otros cayendo. Como el dominó, ¿no? Cae uno y va cayendo atrás, va cayendo atrás. Y muchas veces hemos hecho eso, caer a otros y no levantar y conducirla, ¿no? Conducirla a que conozca la verdad. Conducirla a que esta agua nunca le falte, que es la palabra. Que nunca falte, siempre esté regando, ¿no? Como una plantita que siempre lo estamos regando y crece, ¿no? Y da sus flores, da su fruto. Así también nosotros con la palabra tenemos que ser regados para que puedas dar fruto. Y dice ese fruto al 100%. Y no un fruto que da fruto hoy y mañana no, sino siempre que pueda estar dando esos frutos y que no nos falte esa agua, que no se seque. No, dice, nuestros huesos estarán en vigor, no, habla de los huesos, de la estructura, bien arraigado en la palabra, y nuestra alma saciado, porque nuestra alma es muchas veces lo que falla, nuestra alma es muchas veces lo que no quiere seguir, mientras que el Espíritu dice todo lo puede. Amén. Amén. Vamos a dar gracias por la palabra. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias por todos los que han escuchado esta palabra, papá. Te pedimos, papá, que nunca nos falte esta palabra. Como dice tu palabra, papá, que nunca nos falte esta agua. Siempre estemos regándonos, papá, con esta palabra. Que siempre caiga tu lluvia, tu enseñanza, papá, para poder crecer, para poder entender tu palabra, papá. Gracias, papá, por los que escuchan al otro lado. Lo bendecimos, lo guardamos, papá. Gracias, papá, por darnos tanta enseñanza, pero te pedimos más. Ábranos el entendimiento para poder ver tu palabra, para poder ver tu luz, papá. Sácanos de esa ignorancia que muchas veces por no querer aprender andamos en ignorancia, papá. Danos esa luz a cada uno, papá. Toca a cada uno, cada corazón, papá, que se pueda hacer abierto sus mentes, su corazón para poder conocerte, papá. Porque dice tu palabra, conociéndote, seremos conocidos como nos fuiste, como nos conoces, papá. Gracias, papá. Gracias en nombre de tu Hijo amado. Gracias por todo, papá. Amén. Amén.